En ese día que dejé Jabuticaba, mi ciudad del interior que cabe entera en la palma de la mano de Dios, repasaba los consejos de mi madre. Gabriela, juicio. Eres una chica de familia. Sus palabras eran semillas secas, esperando un futuro que no podía vislumbrar. La mansión del doctor Paulo apareció como una miraje tras 3 horas de viaje. Portones de hierro, jardín que parece pintura, ventanas más grandes que la sala de mi casa. Tragué seco. Mis 18 años apenas cabían en mí cuando crucé la entrada de servicio. Bienvenida, Gabriela. Su voz tenía sabor a miel cara, de esa que solo se ve en las estanterías de arriba del mercado. Moreno, ojos que parecen saberlo todo, manos de quien no conoce callos. Doctor Paulo era el opuesto de mi padre, que tenía el rostro marcado por el sol como un mapa de caminos antiguos. Doña Clara, la esposa, me mostró la habitación, pequeña pero más grande que cualquier cosa que alguna vez llamé mía. Lavas, planchas, ordenas, sin conversaciones innecesarias con el doctor. Él está demasiado ocupado. Percibí la advertencia escondida entre las palabras. Eran días de pulir platería, planchar sábanas y aprender que el dinero tiene olor, de lavanda cara, en los pasillos donde pasaba el paño todas las mañanas. Fue en uno de esos días que ocurrió. Doña Clara había viajado a visitar a la hermana enferma. Gabriela, ¿puedes servir la cena en el despacho? Su pedido parecía inocente como agua de pozo. No lo era. Sus dedos encontraron los míos cuando le entregué la bandeja. Un toque que encendió en mí un fuego que ni siquiera sabía que existía. Quédate un poco. Conversa conmigo. Y me quedé. Y volví la noche siguiente. Doctor Paulo me miraba como si yo fuera la única estrella en un cielo oscuro. Hizo que mi cuerpo despertara a sensaciones que me dejaban mareada. Eres diferente, Gabriela. Y yo, tonta, creí cuando susurró promesas entre besos robados. Los encuentros se multiplicaron como malas hierbas en un jardín descuidado. Nuestros cuerpos se encontraban entre sábanas caras mientras doña Clara viajaba cada vez más. El miedo y el placer bailaban juntos en mi estómago, un sabor dulce amargo en la boca. Entonces mi cuerpo comenzó a cambiar. La náusea matutina llegó primero, luego los senos doloridos. Cuando conté las semanas en el calendario, sentí que el mundo se desmoronaba como una casa de arena bajo la lluvia fuerte. Escondí durante 2 semanas. Mis dedos temblorosos arreglaban el uniforme para ocultar lo que aún no se veía. Lloraba en silencio en el baño, entre el olor de agua desinfectante y miedo. El bebé dentro de mí pesaba como una piedra, pero el secreto pesaba más. Decidí hablar. Tenía que hablar. Doctor Paulo estaba en la oficina, organizando papeles demasiado importantes para que personas como yo entendieran. Doctor, necesito hablar. Ni siquiera levantó la vista. Ahora no, Gabriela. Es importante. Mi voz salió fina como una línea de costura barata. Cuando finalmente me miró, vi impaciencia en sus ojos que antes parecían adorarme. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. El silencio que siguió fue como vidrio roto, cortante, peligroso. Su rostro perdió color. ¿Estás segura? Debes estar equivocada. No lo estoy. Fue entonces que la puerta de la oficina se abrió sin aviso. Doña Clara estaba allí, las maletas del viaje aún en la entrada de la casa. Sus ojos corrieron de mí a su marido, captando el aire pesado entre nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Doctor Paulo se levantó rápido, arrastrando la silla por el piso de madera cara. Nada, querida. Gabriela estaba solo. Sentí mi estómago revolverse. En esa fracción de segundo vi en sus ojos lo que era. Un problema a resolver. Un inconveniente. La lágrima que rodó por mi rostro parecía ácida. Gabriela estaba solo. ¿Qué? Doña Clara insistió, sus ojos pegados a mí como sanguijuelas, y allí, atrapada entre el hombre que creí que amaba y la mujer a quien traicioné sin haberlo pensado nunca así, sentí el suelo desaparecer bajo mis pies, mi futuro, el bebé, mis planes,
todo colgado de una palabra que aún no había dicho. La tensión era palpable, como un hilo a punto de romperse. El doctor Paulo dudaba en mirarme. Yo solo estaba hablando con ella sobre el trabajo. ¿Qué trabajo hace esa niña? El tono de doña Clara era un ultimátum. Dime. Antes de que pudiera encontrar una salida al laberinto en el que se había metido, el teléfono en la mesa de la oficina comenzó a sonar, cortando el pesado silencio. La mirada del doctor Paulo se desvió y pareció más aliviado que preocupado. Disculpa, necesito atender. Perfeccionó la expresión de control y salió de la oficina. Doña Clara y yo nos quedamos allí, rodeadas por una presencia que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. ¿Qué estás haciendo realmente aquí, Gabriela?, preguntó doña Clara con una calma que me retorció el estómago. ¿Qué tienes que ver con mi marido? La indignación ardía en mí, calentando lo que antes era un miedo congelante. No quería que fuera así. No soy una intrusa. Él se acercó a mí. ¿Crees que no lo sé?, me interrumpió. Lo sé. ¿Crees que soy ciega? La puerta se abrió de nuevo y el doctor Paulo entró, pero su expresión había cambiado. Había algo poco común, un brillo extraño en los ojos. Extendió la mano, sosteniendo el teléfono, y parecía que estaba a punto de desmoronarse. «Es mi madre», anunció, sin más explicaciones. Doña Clara me miró y un temor brotó entre nosotras. «¿Qué tiene que ver tu madre con esto?». El doctor Paulo dudó, los dedos blancos sobre el celular. «Ella necesita saber, necesitamos saber qué». Mi voz subió, el pánico se extendió por mi cuerpo. «¿Qué estás escondiendo de nosotros?». «Ella sabe de ti, Gabriela», su voz sonó extraña, como un eco distante. «Sabe del bebé». El aire a nuestro alrededor se volvió denso. Una sombra de comprensión se apoderó de mí. Había más que un mero escándalo. La expresión en el rostro de doña Clara se transformó rápidamente en una tempestad. «¿Cómo así tu madre sabe, doctor Paulo? ¿Qué no me has contado?». Respiró hondo, como si se estuviera preparando para una lucha. «Porque ella tiene un secreto que nos afecta a todos. Y no es solo lo que piensas». Doña Clara y yo compartimos miradas confusas, cada una intentando descifrar la nueva realidad. Las promesas que me susurraron ahora sonaban como mentiras. «¿Cuál es ese secreto?». El doctor Paulo me miró fijamente, como si viera no solo a la chica del campo, sino a alguien que confrontaba sus mayores inseguridades. «Eres parte de esto, Gabriela. Más de lo que imaginas. Nuestra historia es más complicada que promesas de amor y traición». En el momento en que la verdad parecía a punto de emerger, el teléfono volvió a sonar. Atendió y al escuchar la voz del otro lado, su expresión cambió. Sorpresa, entrelazada con temor. «No, no puede ser. ¿Qué quieres decir con eso?». Mientras hablaba, la tensión se transformó en algo más. Ella me envolvió, entorpeciendo mi percepción, y las palabras no dichas comenzaron a acumularse, formando una tormenta dentro de mí. Y allí, bajo la luz suave del farol de la oficina, en una sala que guardaba secretos antiguos, esos secretos estaban a punto de resurgir en cualquier momento. Me di cuenta de que cada uno de nosotros era más que lo que parecía. Una revelación terrible se acercaba, una nueva carrera contra el tiempo, y el futuro que creía tener no era más que una ilusión, un engaño radial en un campo de flores marchitas. Las palabras de él aún resonaban en la sala alfombrada cuando el celular vibró de nuevo. El doctor Paulo tenía la expresión tensificada, como si cada vibración del aparato fuera un revólver cargado apuntado hacia él. «Sí, madre, estoy aquí», respondió, la voz ronca, casi suplicante. La mirada de doña Clara se intensificó, como un águila lista para atacar. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies, como arenas movedizas. La revelación de que el doctor Paulo tenía una madre involucrada me hizo replantear rápidamente cada momento. Cada sonrisa, cada toque, cada palabra susurrada parecía ahora un acto de manipulación astuta, una trama más compleja de lo que podía comprender. «Gabriela, necesito que entiendas que…», hablaba,
pero no sin perder el hilo de su razonamiento, abismado por algo que ella había dicho. La tensión aumentó cuando se volvió hacia nosotras, su voz ronca entrelazándose con una mezcla de pavor y determinación. Ella sabe del bebé. Me dijo que puede ayudar, pero necesitamos encontrarnos. ¿Encontrarnos? ¿Cuándo? ¿Dónde? La indignación en mí despertaba preguntas insaciables. A cada palabra que pronunciaba, la verdad parecía distorsionarse aún más. Murmullos venían de la línea del teléfono. Era como si la madre de él forzara una revelación, una verdad que había estado escondida a las sombras del pasado. La atmósfera parecía condensarse, envolviéndonos en un manto de secretos que nadie quería desatar. El doctor Paulo respiró hondo, un presagio de tormenta en sus ojos. Ella dijo que tú eres no solo una empleada, Gabriela. Eres parte de esta familia. ¿Parte de la familia? Mis pensamientos chocaron contra la lógica. ¿Cómo así? Doña Clara me miró, y la incredulidad dio paso a una continuidad de pánico. ¿Qué quieres decir con eso? Una interrogante mucho más pesada que una simple curiosidad. Era una amenaza disfrazada de vulnerabilidad. ¿Qué se estaba desarrollando ante nosotros? El doctor Paulo dudó antes de hablar, como si cada palabra fuera demasiado pesada para salir de su boca. Tu madre, no sabes, pero ella no es solo una chica del interior. Estaba casada conmigo antes de mudarse al interior. El mundo a mi alrededor explotó en fragmentos, cada parte de la historia, cada sonrisa de aquella mujer que me recibió en la mansión, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Qué? ¿Cómo así? Entonces, la verdad irrumpió como un volcán en erupción, sacando a la luz todo el dolor reprimido. Y ella no solo es parte de la historia, sino la razón por la que estás aquí, la razón por la que estás embarazada. Gabriela, eres la hija que no debíamos tener. Un silencio sofocante siguió. Miré a doña Clara, cuya mirada ya no era más la de una esposa traicionada, sino la de una mujer consumida por la mentira, y el peso de la traición que antes solo sentía ahora se volvió explícito, convirtiéndose en una nueva realidad, un nuevo abismo entre nosotros. Me usaste, dije, sintiendo el calor de la ira subir con cada palabra. Nunca me amaste. Yo era solo un medio para un fin. Doña Clara finalmente avanzó. La luz se reflejaba en su rostro pálido. No podemos dejar que esto se convierta en un escándalo. Necesitas entender, Gabriela, que hay cosas que van más allá de lo que vemos. Y así, la sala se convertía en el escenario de un drama familiar inesperado. Una novela donde los personajes no eran tan simples como creíamos. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que estaba la verdad y cuánto cada uno de nosotros cargaba secretos inconfesables. El teléfono aún no se había desconectado. El doctor Paulo me miró con una mezcla de desesperación y afecto no declarado. Necesitamos decidir qué hacer, Gabriela, antes de que sea demasiado tarde. Y con eso, mi corazón se desplomó. Había un punto de no retorno, y con cada palabra pronunciada, el destino de todos nosotros estaba a punto de ser irrevocablemente alterado. El enfrentamiento había comenzado. Las cartas estaban sobre la mesa, pero las jugadas aún no habían terminado. Ya no sabía quién era el verdadero villano, pero la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse me dejaba sin aliento. La verdad se desenrollaba como un ovillo de lana, y lo que se formaba ante mí era un escenario de traiciones, lazos rotos y un futuro que nunca podría imaginar. Y repetía cada vez más la pregunta: ¿estaba realmente lista para descubrir lo que venía a continuación? El aire pesaba como una tormenta lista para estallar. Absorbí las palabras del doctor Paulo, tratando de descifrarlas entre los fragmentos de la realidad que se desmoronaba a mi alrededor. Eres la hija que no debíamos tener. Las palabras resonaron como un trueno, ecoando en la sala. Doña Clara estaba parada, inerte, como si le hubieran quitado el suelo. El silencio de la sala era denso,
llenado solo por el sonido de la respiración entrecortada de ambos. El tiempo parecía haberse detenido, y todo a mi alrededor se había convertido en una miraje distorsionada. No eran solo secretos, era un pasivo que explotaba, y yo era la única que cargaba la culpa. El doctor Paulo respiró hondo, como si intentara estabilizar un barco en mar revuelto. Gabriela, yo no quería que lo supieras así. Tu madre no tenía manera de saber que te quedarías cerca de mí. Mis acciones no fueron elecciones, fueron trampas, murmuré. El peso de la traición se escapaba de mis manos, y la verdad, esa verdad cruda y desnuda, se erguía como un monstruo en llamas ante nosotros. Doña Clara, que antes era la mujer imponente que miraba por encima de las ventanas de su mansión, ahora parecía un soplo de sombra. No puedes echarle toda la culpa a ella como si fuera la única culpable, intervino, pero sus palabras sonaban vacías. Era una defensa, un grito desesperado desde el fondo del abismo. Pero soy la culpable, doña Clara. Ustedes y el doctor Paulo crearon esta mentira. Cada palabra era una puñalada, un intento de expurgar el veneno que ahora corría en mis venas. Su mirada se intensificó, como si estuviera buscando el último vestigio de razón en el drama que se desarrollaba. Fue entonces cuando el teléfono sonó nuevamente, rompiendo la tensión como un vidrio hecho añicos. El doctor Paulo dudó. Un vistazo de pánico cruzó su rostro. Yo atiendo, murmuró, pero no podía desviar la mirada nerviosa de mí y de doña Clara. Atendió, y mientras hablaba, noté que la tensión aumentaba en la sala. Su expresión cambiaba rápidamente. ¿Qué? No, esto no puede ser. Se apartó, la voz temblando, y la verdad a punto de desmoronarse. Y entonces, en ese instante aterrador, la puerta de la sala se abrió abruptamente. Un hombre alto apareció, su presencia tan imponente que parecía bloquear la luz. Ojos marrones, cabello canoso cortado de forma impecable. «Estoy aquí», dijo él, y la voz sonó como una reverberación aterradora que llenó los vacíos. El doctor Paulo se dio la vuelta, los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. «¿Padre?». Las palabras llegaron como una descarga eléctrica. El verbo padre resonó en la sala, reverberando en las paredes como un grito ensordecedor. El hombre que acababa de entrar era el padre del doctor Paulo, y la revelación obliteró el frágil equilibrio que intentábamos mantener. «No debiste estar aquí, no ahora», balbuceó el doctor Paulo, pero el padre no pareció amedrentarse. Sus palabras fueron afiladas como un cuchillo. «He venido a resolver esto. Es hora de terminar con tus mentiras, hijo mío». El shock cruzó el rostro de doña Clara, que pareció envejecer algunos años en un solo momento. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su tono temblante revelando el abismo que se ampliaba. «Sé sobre ella, sobre ti», dijo el padre, señalándome, «y sobre lo que eres». Sus palabras fueron como balas disparadas, alcanzando a cada uno de nosotros. La sala se enfrió, y una nueva sombra se instaló entre nosotros, cortando la estructura que ya estaba frágil. Yo no era solo la empleada, la amante o la víctima. Había algo más, un enredo de relaciones que nadie conocía. Y entonces, como un trueno que precede a la tormenta, la puerta se cerró con estruendo. Pregunté, el desespero convirtiéndose en urgencia. «Tenemos una conexión que va más allá de simples coincidencias», dijo el padre, su mirada penetrante como un rayo que ilumina la oscuridad. «Eres parte de este legado que debería haberse guardado bajo 7 llaves. No pienses que puedes esconderte de la verdad». Era una avalancha de revelaciones, y mientras procesaba esa nueva capa de dolor, solo un pensamiento dominaba mi mente. Lo que estaba a punto de venir cambiaría todo. Y en el fondo, sentía que la historia estaba lejos de acabar. La tormenta se acercaba y estaba a punto de ser engullida por ella. El pesado silencio que siguió a la revelación estaba repleto de tensión, como un haz de luz iluminando un abismo sombrío entre nosotros. La presencia del padre del doctor Paulo hizo que el aire se tornara aún más irrespirable, y cada segundo parecía arrastrarse, como si el tiempo se estuviera estirando
y dividiendo las fragilidades que antes pensábamos tener bajo control. Mi mente giraba, enloquecida con la nueva información. No era solo un accidente, sino parte de una historia que venía de mucho antes y que ahora se presentaba como una pesadilla. Eres... Las palabras escaparon de mis labios, un susurro confuso, pero la verdad comenzaba a establecerse con el peso de un mazo. La indiferencia del doctor Paulo ante la presencia de su padre dibujaba contornos pálidos y amenazadores a su personalidad. El hijo de un hombre que no sabía hasta entonces lo que realmente era. «Tienes derecho a la verdad, Gabriela», dijo el padre del doctor Paulo, su tono sonando ahora como un mandato. Doña Clara, antaño arrogante en su posición, ahora parecía una marioneta entrelazada en las cuerdas de la traición. Me miraba con una expresión que variaba entre el desprecio y la compasión. Para ella, no era simplemente la joven ingenua, sino la personificación de un secreto que la consume. «Esto no cambia nada, doctor Paulo. Si ella es parte de tu vida, también es una amenaza», gritó prácticamente, su voz rompiéndose bajo el peso de la realidad. Pero lo que se desplegaba era mucho más que un triángulo amoroso malhadado. Era una tela intrincada, llena de fantasmas y recuerdos que nunca deberían haber sido revelados. La luz del lamparín pareció disminuir, y las sombras danzaron a nuestro alrededor, creando formas abstractas que se entrelazaban en las paredes. Una nueva voz resonó en la entrada, cortante como vidrio. Era una joven de cabello rizado, vestida sencillamente, pero con una mirada que brillaba como fuego. El contenido de su mirada reasentó la carga emocional en el aire. El doctor Paulo finalmente se deshizo de la expresión de desesperación, sus ojos agrandándose mientras la joven se acercaba. «No es hora de... La hora ha llegado, padre. No puedes ocultar más». Ella me apuntó, sus ojos ardían. Era como si la verdad finalmente estuviera emergiendo, pero no de la manera que esperaba. Aún tratando de procesar la información, el mundo a mi alrededor se distortió. «Tú...» Las palabras apenas salieron, pero mi intuición ya gritaba que estaba a punto de descubrir capas aún más oscuras. «Sé todo sobre ti», dijo ella, y a continuación trajo la verdad a la superficie como una hoja afilada. En ese instante, el suelo bajo mis pies se desmoronó. «¿Qué quieres decir?» El desespero allí, palpitante, y el suspense pesaba más que el aire que respirábamos. «La historia que creíste que te pertenecía no es así», continuó Julia, y su voz tenía un eco de un dolor silencioso. Y así, nuevos fragmentos de verdades se revelaron, como una tieta rompiendo las capas de historia. Mi mente hacía malabares con la nueva realidad. El doctor Paulo guardaba silencio, los ojos fijos en Julia, y la tensión a su alrededor era palpable. La pregunta de ella resonó, y casi no podía respirar. «Siempre supe la verdadera razón de tu presencia, desde el momento en que entraste en esta casa», murmuró el doctor Paulo, su voz cargada de recriminación. Dijo Julia, el desespero cambiando de lugar con una mirada de ardiente revelación. «Y por favor, no empiecen a culparse». Sus palabras resonaron en la sala, creando un caos de revelaciones que era más devastador de lo que podía imaginar. Entonces, un grito vergonzoso, que suspendió el tiempo una vez más. El sonido viajó como un rayo, resonando en mi pecho. Doña Clara cayó al suelo, su rostro pálido, mientras el peso de todos los secretos parecía ceder, y una nueva tormenta se formaba. La sala estaba repleta de una tensión que sobrecargaba la verdad con nuevas capas de dolor. Yo, la verdadera hija no solo del doctor Paulo y de una amante infiel, sino observadora de una pieza macabra que no esperaba interpretar. ¿Qué tan hondo podría caer aún? Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, un eco de dudas que aguardaban respuesta, pero lo que esperaba por mí era una nueva revelación de lo que parecía ser un ciclo interminable de traición. Por cada pregunta había solo más un secreto.
En el fondo, sabía que esta cuenta aún no se había acabado. Y mientras doña Clara yacía inconsciente en el suelo, las revelaciones se formaban como una tormenta a punto de explotar, con una verdad oscura dando sus primeros pasos a medida que me percibía ardiendo en llamas con las implicaciones de todo esto. Y como un relámpago que corta el cielo, todo lo que creía y conocía estaba a punto de desmoronarse aún más, y el abismo que se había formado necesitaba ser enfrentado. La serie de revelaciones no tenía fin, y con cada segundo la esperanza y el desespero se entrelazaban. Mientras un silencio hambriento se instalaba, la única certeza era que el verdadero infierno apenas comenzaba. La presencia de Pedro moldeó el tiempo en la sala. El aire se volvió pesado, como si hubiéramos entrado en una corriente de marea. Sus ojos se fijaron en mí, y el espacio entre nosotros parecía un abismo que crecía a cada instante. «Soy el hijo que ustedes no conocen», dijo, y la palabra «hijo» reverberó como un tambor en mi cabeza, aumentando la confusión que ya me envolvía. La tensión se volvió densa, como si las paredes estuvieran a punto de derrumbarse. El doctor Paulo, que ahora exhibía un semblante que bordeaba la desesperación, no sabía si avanzar o retroceder. «No puedes estar hablando en serio», dijo finalmente, intentando ignorar el miedo que lo dominaba, pero la voz le falló. «Siempre supe que había más en tu historia», dijo Leticia directa, «pero tú, padre, decidiste dejarme de lado». Su voz tenía un eco tembloroso que evocaba dolor y traición. Doña Clara, que hasta entonces se había quedado paralizada, finalmente se manifestó. «Basta. ¿Qué quieres ahora?». El tono de su voz oscilaba entre la rabia y la fragilidad, como una hoja llevada por el viento. Pedro titubeó, sus ojos desviándose. «Necesito que sepas que la verdad es más profunda de lo que estás viendo. Vine aquí para...». La indagación escapó de mis labios, y la inseguridad que brotó en mí era una tormenta inminente. Todos nosotros éramos marionetas desordenadas en un juego más grande de lo que podíamos controlar. «Sobre lo que está por venir», dijo Pedro, y por primera vez la palabra sombra tomó forma. Se volvió, con la mirada distante, como si viera un mundo que aún no podíamos imaginar. «Hay alguien tras de nosotros». Los ojos del doctor Paulo se agrandaron y la sala parecía respirar menos. «No puedes esconderte de los errores del pasado, Pedro», le dijo, y la rabia ahora le dio coraje. La provocación de Pedro fue una cuchillada. «Mira a tu alrededor, padre». Y entonces, como un relámpago cortando la oscuridad, la puerta se abrió abruptamente de nuevo. Una mujer entró, con la mirada decidida. Su presencia llenaba la sala de una manera que no se podía ignorar. Vistiendo un abrigo negro y cabello despeinado, tenía el aire de alguien que venía con una misión. La presión en la sala alcanzó un nuevo nivel. «¡Detente!», gritó la mujer. Su voz era un estruendo que resonaba en las paredes implacables. Sus ojos buscaron los del doctor Paulo y cuando se encontraron, un shock recorrió la sala como un cable expuesto. El grito de Leticia perforó el aire y una nueva tensión envolvió la sala. Las sospechas crecían, como malas hierbas en un jardín abandonado. «Mi nombre es Alana», respondió, con una voz que mezclaba urgencia y determinación. «Y conozco a todos ustedes más de lo que imaginan», indagó el doctor. Paulo, ahora una vez más perdiendo la burbuja de autoridad que lo rodeaba. Parecía un barco a la deriva, atrapado entre dos tormentas. Alana dudó un momento, casi pensando en las palabras. «Lo que está en juego es mucho mayor. Gabriela, tú eres la clave para todo esto». Y entonces, en una fracción de segundo en que el tiempo se detuvo, una nueva capa de entendimiento se desenrolló en la sala. Junto al alboroto y los ánimos al alza, fracturas salieron a la luz, y cada uno de nosotros se encontró atrapado no solo por las últimas vueltas, sino también por la realidad nebulosa de que el futuro, en realidad, ya estaba en movimiento. El desespero escapó como un grito interno
y todas las piezas que había intentado juntar hasta ahora parecían disolverse, como arena resbalando entre los dedos. La verdad que parecía clara ahora estaba cubierta de polvo e incertidumbre. Alana respiró hondo y me miró directamente, y por un momento me di cuenta de que ella era un reflejo de todas las confusiones que ya había enfrentado. Sí. Su voz sonó como un trueno, y en ese instante, cada uno de nosotros sintió un nuevo tipo de miedo. El cerco se estaba cerrando, y lo que parecía una secuencia de secretos se estaba desnudando, un golpe devastador que podría desplegarse en un péndulo eterno de consecuencias. Un futuro en el que no solo la paternidad estaba en juego, sino todo lo que había sido construido a nuestro alrededor. Era un juego peligroso, y cada movimiento parecía indicar que lo que estaba por venir era tan aterrador como liberador. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que nadie realmente sabía lo que la nueva verdad revelaría. Las cartas estaban sobre la mesa, pero ahora las versiones verdaderas de todos nosotros debían ser vivenciadas, y el descubrimiento que todos temíamos estaba a punto de surgir. ¿Qué exactamente se desenrolaría a partir de este caótico encuentro y qué significaba realmente Alana en nuestra historia? La respuesta estaba tan cerca, pero también tan lejos. Y en una sola pregunta que saltaba entre mi ser, ¿estábamos listos para enfrentar la tormenta que se acercaba? Lo que podría ser nuestra salvación se convertiría en la mayor de las condenaciones. La mujer del abrigo de cuero permaneció parada, con los ojos fijos en el doctor Paulo, y la sala, ya cargada de secretos, brincó de tensión. El aire parecía denso como un tedio estancado, y cada uno de nosotros contuvo la respiración, esperando que la tormenta que se acercaba estallara. El pasado parecía haber llamado a la puerta con una fuerza que nadie estaba preparado para enfrentar. «No puedes seguir ocultando lo que hiciste», repitió, con una mirada penetrante. El desespero se apoderaba del ambiente, y cada una de sus palabras resonaba como un llamado a la realidad. Estaba atrapada entre revelaciones, secretos y el miedo a lo que podría ser revelado. El peso de la verdad estaba a punto de caer sobre nosotros, pero lo que ella no sabía era que la realidad, como un juguete que se voltea con el toque de un niño, estaba a punto de ser girada de cabeza. En un movimiento rápido, alguien golpeó con fuerza la puerta. El ruido resonó como un golpe en el corazón de la casa, interrumpiendo el clima cargado. La puerta se abrió de golpe y una figura delgada, de rostro pálido, apareció en la entrada, con la respiración entrecortada. Puntualizó, con los ojos muy abiertos, y la mujer de la chaqueta, con su mirada cortante, la puso aún más nerviosa. Era una joven de alrededor de 20 años, con el cabello suelto y desordenado, la camiseta sudada pegándose a su cuerpo. Su mandíbula temblaba, pero lo que más llamó mi atención fueron sus rasgos. Era la viva imagen del doctor Paulo. La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera intervenir. El corazón latía a un ritmo frenético, y la tensión flotaba en el aire como el humo de un incendio a punto de consumirlo todo. Yo soy la última hija de él», dijo con la voz temblorosa. Se instaló un caos. El mundo pareció girar a mi alrededor y el pasado no era solo un eco, era una avalancha que descendía por la colina, lista para tragarse todo. Murmuró el doctor Paulo sin poder creer lo que escuchaba, y ante sus palabras, doña Clara se enderezó, los ojos brillando de incredulidad y rabia, como si hubiera sido quemada de manera repentina. Ya no éramos solo tres, sino una nueva conexión, un nuevo nudo en un tejido que ya estaba rasgado y deshilachado. «¿No era eso lo que querías, padre?», susurró Leticia, y sus palabras cortaron como un estilete. Una tensión palpable surgía de la revelación, un llamado a la lucha que todos sentíamos. Al mismo tiempo, sentía el dolor de esta historia desplegándose, un enredo de engaños que parecía tragarse el presente. «No puedes estar aquí», insistió el doctor Paulo, pero su voz temblaba, y vi cómo el verdadero hombre detrás de la fachada estaba cayendo.
toda la máscara desmoronándose en un instante. Miré a doña Clara, que ahora tenía las manos cerradas en puños, la cara retorcida entre el desprecio y el profundo dolor de tener su vida desnudada frente a extraños. Solo supe que existía una hermana y que tú nunca la dejaste entrar en tu vida, padre, continuó Leticia. Su voz ahora, una mezcla de rebeldía y angustia. Un rayo de desesperación atravesó mi ser y no sabía cómo lidiar con la avalancha de sentimientos que brotaban. Yo, que creía ser la única, la elegida, ahora estaba ante una realidad que rompía el frágil lazo de amor que habíamos creado. Leticia era la prueba de que el amor podía ser una trampa y una liberación al mismo tiempo. Y entonces, la revelación más devastadora y tortuosa se desarrolló en mi mente. Miré a los ojos del doctor Paulo y, en ese instante, lo reconocí. No era solo el hombre que me sedujo, sino un producto de sus propias traiciones, sus acciones que lo llevaron de amante a un padre que apenas conoce a sus hijas, y la realidad de que todos estábamos entrelazados como hojas de un árbol en un vendaval hacía que el dolor fuera aún más intenso. Este ciclo maligno ya no era un secreto a ser ocultado, sino una verdad que exigía ser enfrentada. La sala estaba al borde de la explosión final y solo conseguí susurrar: «Estamos todo mal». Había una gran verdad en esa frase, y la comprensión comenzó a surgir entre nosotros. La revelación no era solo sobre mí y el doctor Paulo, sino sobre todas nosotras, meras notas en una sinfonía de engaños. Pero, mientras sus palabras atravesaban mi ser y la realidad se agrandaba ante nosotros, algo mucho más profundo comenzó a agitarse en las sombras. Un golpe métrico, como un corazón, comenzó a resonar en el fondo de la casa. En un movimiento casi automático, todos giramos la cabeza y la puerta de entrada se abrió una vez más. Una nueva presencia, otra forma familiar, y la certeza: la vida estaba a punto de asestarnos el golpe final. La sala estaba al borde de la explosión final y solo conseguí susurrar: «Estamos todo mal». Había una mierda de verdad en esta frase, y la comprensión comenzó a ocurrir entre nosotros. La revelación no era solo sobre mí y el doctor Paulo, sino sobre todas nosotras, meras notas en una sinfonía de engaños. Pero, mientras sus palabras atravesaban mi ser y la realidad se erguía ante nosotros, algo mucho más profundo comenzó a agitarse en las sombras. Un latido métrico, como un corazón, comenzó a resonar en el fondo de la casa. En un movimiento casi automático, todos giramos la cabeza y la puerta de entrada se abrió una vez más. Una nueva presencia, otra forma familiar. Y la certeza: la vida estaba a punto de asestarnos el golpe final. Era un hombre no mucho mayor que yo, con ojos claros que parecían quebrarse bajo el peso de la situación, el cabello desordenado, la ropa descompuesta, pero aún así había un aire de familiaridad que apretaba mi corazón. Lo siento, no quería interrumpir», dijo, con la respiración agitada, y un silencio sofocante llenó el espacio. Fue el doctor Paulo quien se manifestó primero, la voz temblando en una mezcla de sorpresa y temor. No era solo su presencia la que desestabilizaba todo, sino la intención cruda en su mirada, como si cada uno de nosotros estuviera a merced de un futuro desconocido. «Soy Pedro», respondió, una voz que se arrastraba entre el alivio y la tensión. El aire en la sala pareció detenerse, un eco resonando en las paredes como una advertencia. Mis piernas casi se desplomaron ante la revelación que parecía haber sido cuidadosamente enterrada durante años, mientras el caos se desataba a mi alrededor. Miré el rostro atónito del doctor Paulo, incapaz de procesar lo que tenía frente a mí. Entonces, las conexiones se formaron como una telaraña. Peter, el primer amor de doña Clara, un secreto que ya no era solo un eco del pasado, sino una realidad palpable. «No, no puede ser», dijo doña Clara, ya exhausta por todos esos choques. «¿Cómo entraste aquí?». Su voz sonó temblorosa y percibí que la desesperación había encontrado un nuevo aliado.
Pedro miró bien a los ojos del doctor Paulo y funcionó como una daga. Él se arrepintió de todo, y yo no podía permanecer más al margen. Y la verdad comenzó a derretir una capa de protección que habíamos construido alrededor de nosotros. El pasado, que siempre parecía distante, ahora estaba aquí, más cerca de lo que podíamos permitirnos considerar posible. La agonía se infiltraba en las paredes mientras el eco de cada palabra envolvía nuestros destinos. Preguntó el doctor Paulo. Un temblor en su voz revelaba que el orgullo, finalmente, estaba siendo desmoronado. «Quiero que enfrentes la verdad que siempre intentaste ocultar», dijo Pedro, el tono firme y decidido como si fuera una trompeta en medio del silencio sepulcral. Bastó una frase para que el suelo que imaginaba sólido de repente se desmoronara. Yo era más que una pieza de un tablero, era parte de un juego mucho mayor. Miré a doña Clara, entonces, y vi el shock en sus rasgos. Lo que antes era desprecio parecía ahora mezclarse con algo que se asemejaba a la culpa. «¿Cómo sabes todo esto?», lancé, desconociendo que la desesperación había tomado control de mi tono. «Sé lo suficiente para llevarte al siguiente paso», retrucó Pedro, «pero no estoy solo en esto». El silencio dominó la sala nuevamente, denso y espeso como humo. Lo que estaba a punto de venir no era solo otro secreto, era la verdadera esencia de lo que significaba ser quienes éramos. Entonces, desde el fondo de mi submundo de inseguridades y traiciones familiares, una nueva idea se encendió. No era solo una cuestión de identidad, sino de la unidad que debería haber existido. El error no estaba solo en nosotros, sino en la estructura de una vida entera construida sobre la mentira. Mientras la tensión crecía, un sonido de vidrio estallando resonó. Todos miramos hacia la ventana y vi una figura acercándose en la oscuridad de la noche, una imagen borrosa. La respiración se detuvo, mientras miradas incrédulas se encontraron, cada uno tratando de armar el rompecabezas antes de que todo se rompiera por completo. Y entonces, la verdad inquebrantable. Podría ser parte de algo mayor y al mismo tiempo ser la responsable de la destrucción. ¿Qué vendrá después? Las preguntas pulsaban en un ritmo frenético en mi corazón. Si el pasado grita y el presente clama, el futuro estaba a pocos pasos de un colapso total. ¿Qué me espera en la esquina de la realidad? Las cartas estaban sobre la mesa, pero cada paso en este juego podría ser el último. El silencio pesado que siguió a la revelación estaba repleto de tensión, como un haz de luz iluminando un abismo sombrío entre nosotros. La presencia del padre del doctor Paulo hacía que el aire fuera aún más insoportable, y cada segundo parecía arrastrarse, como si el tiempo se hubiera detenido, ocultando verdades que perseguían a cada uno de nosotros. Yo no era solo un accidente, era parte de una historia que venía de mucho antes y que ahora se configuraba como una pesadilla. «Eres...» Las palabras escaparon de mis labios en un susurro complaciente, pero la verdad comenzaba a establecerse con el peso de un martillo. La indiferencia del doctor Paulo ante la presencia del padre delineaba contornos pálidos y amenazantes de su personalidad. Me pregunté cuántas veces me había usado como un as bajo la manga para construir su pequeño mundo perfecto. Esto no puede ser verdad. La indignación brotaba en mí como una planta venenosa, y la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo comenzaba a desenrollarse ante mí como una contienda que ya no aceptaba ser ignorada. Dijo el padre del doctor Paulo, su tono ahora sonando como un comando firme, una orden emanada del más profundo de un abismo. Doña Clara, antes imponente en su posición de matriarca, ahora parecía una sombra, con la mirada fijamente perdida entre una mezcla de desprecio y compasión. Para ella no era simplemente la amante, sino una personificación de un secreto que la consumía. «Eso no cambia nada, doctor Paulo. Si ella es parte de tu vida, también es una amenaza», prácticamente gritó, su voz rompiéndose bajo el peso de la realidad.
Pero lo que se desenrollaba era mucho más que un triángulo amoroso maldito. Era una telaraña intrincada, llena de fantasmas y recuerdos que nunca deberían haberse revelado. La luz del farol parecía atenuarse y las sombras danzaban a nuestro alrededor, creando formas abstractas que se entrelazaban en las paredes. Aprovechando la vacilación del padre, Julia se adelantó. Parece que todos tenemos secretos. Tal vez sea hora de desnudarlos. Su voz era firme, pero había un temblor, como si el momento la hubiera herido más de lo que estaba dispuesta a mostrar. Y fue entonces que el sonido de la puerta abriéndose resonó contra la madera. Un hombre alto entró, su presencia tan imponente que parecía bloquear la luz. Parecía un fantasma de las sombras pasadas, trayendo consigo la tormenta de lo que había hecho. «Estoy aquí», dijo él, y su voz sonó como un trueno en medio del silencio que nos rodeaba. El doctor Paulo se giró, ojos desmesuradamente abiertos al ver quién entraba. Titubeó, y la realidad comenzó a girar como una ruleta cada vez más rápido. «Necesitamos hablar, hijo», dijo el hombre, la voz teñida con el peso de secretos familiares. «Sobre los errores que cometiste. Y sobre Gabriela». Antes de que terminara la frase, una explosión de luz deslumbró el ambiente, seguida de un estruendo ensordecedor. La ventana de la oficina se estrelló, y dentro de ella, una persona bajó como un rayo, aterrizando entre nosotros con la agilidad de un felino. Era una mujer, con el cabello largo y desordenado, vistiendo una chaqueta de cuero negra. Su mirada relampagueaba como un acero cortante, y el silencio fue quebrado por un grito intenso que hizo que todos retrocediéramos. ¡Paren! La intensidad de su presencia parecía llenar la sala con una nueva energía, haciendo que las sombras danzaran frenéticamente. Las palabras sonaron como un cazador tras sus presas, y mientras la tensión aumentaba, me di cuenta de que lo que estaba por venir era una tormenta. La mujer miró al doctor Paulo directamente, desafiándolo. «No puedes seguir escondiendo lo que hiciste». La sala, ya repleta de secretos, ahora se convertía en una trampa, y antes de que alguien pudiera entender la verdadera extensión de la amenaza inminente, el suelo bajo nuestros pies se transformó en una línea delgada entre la revelación y la ruina. Las cartas estaban sobre la mesa, pero las jugadas aún no habían terminado, y la percepción desgarró la fragilidad de nuestras relaciones en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta escapó de mis labios, y sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. Las sombras se espesaron, y, por primera vez, sentí cada fracción de mi historia desmoronarse sin retorno. Y la revelación que estaba a punto de hacerse podría finalmente liberarme o aprisionarme para siempre. A medida que la mujer se preparaba para hablar, la tensión creciente se volvía insoportable, y la única seguridad que quedaba era la certeza de que cada uno de nosotros estaría para siempre cambiado. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaría yo lista para descubrir lo que vendría a continuación? La respuesta se perdía en la tormenta que se formaba, y el futuro, una mirage danzante, permanecía más allá de mi alcance. El pesado silencio que siguió a la revelación estaba repleto de tensión, como un rayo de luz iluminando un abismo sombrío entre nosotros. La presencia del padre del doctor Paulo hacía que el aire fuera aún más insoportable, y cada segundo parecía arrastrarse, como si el tiempo se hubiera detenido, ocultando verdades que perseguían a cada uno de nosotros. No era solo un accidente, era parte de una historia que venía de mucho antes, y que ahora se presentaba como una pesadilla. «Eres...» Las palabras escaparon de mis labios en un susurro complaciente, pero la verdad comenzaba a establecerse con el peso de un mazo. La indiferencia del doctor Paulo ante la presencia de su padre dibujaba contornos pálidos y amenazantes en su personalidad. Comencé a preguntarme cuántas veces me había usado como un as para construir su pequeño mundo perfecto. Eso no puede ser verdad. La indignación brotaba en mí como una planta venenosa, y la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo comenzaba a desenrollarse ante mí
como una contienda que ya no aceptaba ser ignorada. Dijo el padre del doctor Paulo, su tono ahora sonando como un comando firme, una orden emanada desde lo más profundo de un abismo. Dona Clara, una vez imponente en su posición de matriarca, ahora parecía una sombra, con la mirada fijamente perdida en una mezcla de desprecio y compasión. Para ella, no yo era simplemente la amante, sino una personificación de un secreto que la consumía. Eso no cambia nada, doctor Paulo. Si ella es parte de tu vida, también es una amenaza, prácticamente gritó, su voz quebrándose bajo el peso de la realidad. Pero lo que se desarrollaba era mucho más que un triángulo amoroso malhadado. Era una red intrincada, llena de fantasmas y recuerdos que nunca debieron haberse revelado. La luz del farol parecía disminuir, y las sombras danzaban a nuestro alrededor, creando formas abstractas que se entrelazaban en las paredes. Aprovechando la vacilación del padre, Julia se adelantó. Parece que todos tenemos secretos. Tal vez sea hora de desnudarlos. Su voz era firme, pero había un temblor, como si el momento la hubiera herido más de lo que estaba dispuesta a mostrar. Y fue entonces que el sonido de la puerta abriéndose resonó contra la madera. Un hombre alto entró, su presencia tan imponente que parecía bloquear la luz. Parecía un fantasma de las sombras pasadas, trayendo consigo la tormenta de lo que hizo. «Estoy aquí», dijo él, y su voz resonó como un trueno en medio del silencio que nos rodeaba. El doctor Paulo se giró, los ojos desencajados al ver quién entraba. Titubeó y la realidad comenzó a girar como una ruleta que giraba cada vez más rápido. «Necesitamos hablar, hijo», dijo el hombre, la voz teñida con el peso de secretos familiares, «sobre los errores que cometiste y sobre Gabriela». Antes de que pudiera terminar la frase, una explosión de luz ofuscó el ambiente, seguida de un estruendo ensordecedor. La ventana de la oficina se estrelló, y dentro de ella una persona descendió como un rayo, aterrizando entre nosotros con la agilidad de un felino. Era una mujer, con el cabello largo y desordenado, vistiendo una chaqueta de cuero negra. Su mirada relampagueaba como un acero cortante, y el silencio fue roto por un grito intenso que hizo que todos retrocediéramos. «¡Deténganse!». La intensidad de su presencia parecía llenar la sala con una nueva energía, haciendo que las sombras danzaran frenéticamente. Las palabras sonaron como un cazador tras su presa, y mientras la tensión subía, me di cuenta de que lo que estaba por venir era una tormenta. La mujer encaró al doctor Paulo directamente, desafiándolo. «No puedes seguir ocultando lo que hiciste». La sala, ya repleta de secretos, ahora se convertía en una trampa, y antes de que alguien pudiera entender la verdadera extensión de la amenaza inminente, el suelo bajo nuestros pies se transformó en una delgada línea entre la revelación y la ruina. Las cartas estaban sobre la mesa, pero las jugadas aún no habían terminado, y la percepción rompió la fragilidad de nuestras relaciones en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta se escapó de mis labios, y sabía que la respuesta podría cambiarlo todo. Las sombras se espesarían, y, por primera vez, sentí cada fracción de mi historia desmoronarse sin retorno. Y la revelación que estaba a punto de hacerse podría liberarme finalmente o aprisionarme para siempre. A medida que la mujer se preparaba para hablar, la creciente tensión se volvía insoportable, y la única seguridad que quedaba era la certeza de que cada uno de nosotros estaría para siempre cambiado. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaría yo lista para descubrir lo que venía a continuación? La respuesta se perdía en la tormenta que se formaba, y el futuro, una mirage danzante, permanecía más allá de mi alcance.